Vamos a saludar a quien fuera director del Banco Nación, candidato a presidente, uno de los pocos candidatos a presidente que hay por ahora, ¿no? Todavía no sabemos si el presidente va a ser presidente. Está Horacio, está Guillermo Moreno. Morales dijo está Grabois. Y Morales dijo Juan Grabois. Lanza. Está también Gerardo Morales y está Claudio Lozano, a quien saludamos. Claudio, ¿cómo estás? Daniel Tonietti te saluda. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Vas a ser candidato a presidente por el Frente de Todos? ¿Vas a presentarte a la interna? Sí, nuestro partido Unidad Popular resolvió promover mi candidatura en las PASO del Frente de Todos. Hicimos reunión nacional el jueves y viernes pasado con la presencia de 19 provincias y se tomó esa determinación como un modo de aportar a gestar un espacio en la discusión del Frente de Todos que recupere el mandato original del 2019 en un contexto donde hoy, en el marco de las políticas y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, buena parte de las definiciones del Frente lo transforman casi en una variante más del ajuste y, obviamente, desde nuestro punto de vista, esto le hace perder el contenido popular que tuvo en aquel momento, ¿no? Sí, además de perder el contenido popular, agregaría yo, le hace perder electorabilidad también, ¿no? Porque ese tipo bueno, de... esto sí, eso ya fue claro con los 5 millones de votos o 4 millones de votos perdidos en el 2021, a los cuales no se le dio la menor relevancia y se persistió en una estrategia de profundización de un rumbo cuando lo que había era una señal concreta de la población para rectificarlo. La verdad es que el acuerdo con el fondo, tal cual lo dijimos en su momento, era un acuerdo que no permitía tomar la cuestión central, que era controlar el proceso inflacionario. Cuando empezó el acuerdo, la inflación interanual era del 50%, luego del acuerdo estamos cerca del 100%. Hemos cerrado el 2022 con retraso de salarios, jubilaciones, recorte de programas sociales, recortes a las provincias. Digo, la verdad es que ser una variante del ajuste no es lo que de alguna manera comprometimos en el 2019 y además los lineamientos del acuerdo con el fondo van consolidando un modelo pagador de una deuda ilegítima sobre la base de un proceso extractivista y reprimarizador y con una promoción permanente de desigualdad. Así que acá, digamos, la decisión de promover una candidatura tiene que ver con abrir un debate que permita gestar en el marco del Frente de Todos una corriente política que recupere la decisión de ser expresión de un desarrollo con justicia social, que fue lo que hizo que la gente nos votara en el 2019, ¿no? Estamos hablando con Claudio Lozano, que es economista. Vos, Claudio, fuiste una de las principales voces críticas, siendo funcionario, director del Banco Nación, de la política económica de Guzmán, y en particular de la política económica que tenía que ver con el cuidado de los dólares, producto de que se dieron. Esto es una cosa que vos insistís mucho, también insiste mucho Amado, también insiste mucho Felisa Micheli, también insiste mucho Robelli, insistieron mucho que durante los años 19, el año de Macri, pero el año 20, 21 y casi el 22, hubo un superávit comercial casi inédito de la historia contemporánea argentina. O sea, había dólares que no se cuidaron. Cristina le puso nombre a eso y lo llamó como Festival de Importaciones. Y por otro lado, después, que fue negado en aquel momento por los funcionarios de Alberto Fernández, Culfas y en menor medida, hay que decir, Martín Guzmán, pero después fue confirmado por el actual ministro Sergio Massa, Claudio. Sí, efectivamente, era elemental que, digamos, al momento de asumir la gestión el gobierno del Frente de Todos y teniendo por delante una negociación sobre el tema del endeudamiento con el fondo y con los acreedores privados, una clave que cualquier país tiene que manejar es mantener y cuidar las reservas para tener desde dónde discutir. Lamentablemente los cerca de 32.000 millones de dólares de superávit. ¿Por qué no se hizo? Porque si vos no tenés los dólares, decís, bueno, ya, no tengo de dólares. Una visión, yo no sé si
asociada a la ingenuidad o vinculada con negocios, eso es una cuestión que... Pero ¿se puede ser ingenuo a ese nivel? Pero que tiene que ver con pensar que si uno tiene una actitud, digamos, favorable para los poderes económicos, tanto internacionales como locales, la respuesta de estos va a ser más interesante. La primera definición equivocada fue la decisión de decir pago mientras negocio. Ahí perdimos un conjunto muy importante de reservas durante los 2 años que duró el proceso de negociación de la deuda. Esa es una primera cuestión. Cuando el propio macrismo había interrumpido los pagos y planteado el reperfilamiento, fue absolutamente inentendible que Argentina no se parara desde la suspensión de los pagos y la investigación de la deuda para plantear una discusión diferente. Nada de esto se hizo y lo que se planteó fue pago mientras negocio, y ahí se fueron una cantidad importante de los dólares que podríamos haber acumulado. A eso se le agregó después el tema de una actitud absolutamente laxa que le permitió a grupos empresarios locales y transnacionales tener dólar barato a precio oficial para cancelar deudas, en muchos casos deudas intragrupo, y cuando se trataba por otra parte de firmas o de grupos empresarios que habían fugado guita. Estamos hablando del proceso tipo back to back o autopréstamo, ¿no? Propios con los que asumir la cancelación de sus deudas. Digo, acá claramente se confió en un vínculo armónico con la estructura del poder, y el poder respondió como responde siempre, privilegiando sus intereses y nunca subordinándose en nombre del interés general, que para que eso ocurra tiene que haber una regulación firme por parte del interés público, y lo debe expresar el Estado, ¿no? ¿Qué tal, Claudia? Te habla Valentina Castro. Te quería consultar una cuestión en relación a la política de ingresos, ¿no? Que es una de las discusiones más grandes y que ha sido muy crítico de la gestión económica, sobre todo de Martín Guzmán, y en relación a los ingresos, de esta perspectiva que se planteaba en su momento de, bueno, primero hay que crecer y luego distribuir, cuando parecería ser que ese modelo de, bueno, crecemos y después distribuimos, se agotó en la insatisfacción social que hoy se siente a nivel socioeconómico, ¿no? ¿Vos crees que alguna medida en relación, por ejemplo, a lo que es la posibilidad de instalar una suma fija podría corregir? ¿Estás de acuerdo con que podría ser una medida a aplicar en el corto plazo para, de alguna forma, moderar la situación en términos de agotamiento de ingresos que estamos viviendo? Mirá, toda intervención por parte del Estado para ponerle un piso a la discusión en materia salarial aporta, fortalece la capacidad de negociación en las paritarias, y además impacta más favorablemente sobre aquellos sectores desde el punto de vista salarial que están más retrasados, así que tiene efectivamente un aporte positivo. Creo igualmente que en una Argentina donde prácticamente más de la mitad de la población laboral se encuentra por fuera del circuito formal, hay un tema de fondo acá, que es algo que hemos venido planteando desde que en la propia discusión de la pandemia, que es la necesidad de poner en marcha un ingreso básico de alcance universal para toda la población en situación de informalidad y desempleo. En lugar de eso estamos en una estrategia absurda de recorte de los planes, porque la verdad que para generar un piso en el debate en materia salarial hay que garantizar un ingreso básico al conjunto de la población. Este es un tema que podríamos haber encarado como sociedad. La pandemia lo reclamaba de manera urgente, dada la situación que se había generado. No implicaba un desajuste en materia de cuentas públicas que no pudiera ser afrontado, y la verdad que lamentablemente no hubo avances en esa naturaleza. Nosotros le llevamos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, una estrategia que combinaba la puesta en marcha de un ingreso básico universal sobre la población en situación de informalidad, donde se garantizaba un ingreso equivalente, digamos, a la línea del hambre, para que nadie quedara por debajo de la línea de indigencia, y un programa de empleo garantizado para los 4 millones de personas que están involucradas en la economía popular, para fortalecer toda esa área. Esto se podía lograr resumiendo los planes vigentes e incrementando en un punto el gasto
costo en relación al producto, y la verdad que era absolutamente factible hacerlo, y nos habríamos evitado todo este debate absurdo que se está haciendo hoy respecto a quién le doy el plano, a quién se lo dejo de dar, porque tendríamos una estrategia universal de intervención en ese tema. Acá generar un piso civilizatorio para que nadie quede por debajo de la línea del hambre y para garantizar mejores condiciones de negociación al conjunto de los trabajadores sobre sus ingresos es responsabilidad plena de la política pública. Gustavo, Claudio, tengo para preguntarte, Rodríguez Larreta se lanzó, es supuestamente, que para mí es como una gran maniobra estética y política, aparece como el moderado. En una conversación que tuvo con María Laura Santillán en Infobae, empezó a desplegar algunas de sus posiciones políticas, ¿no? Se presenta algo así como con el modelo desarrollista, ¿no? Teniendo en cuenta que el padre, Horacio Rodríguez Larreta, padre, fue un hombre muy vinculado a Rogelio Frigerio, abuelo, no Rogelio Frigerio, el que conocemos es el nieto, y a Arturo Frondizi. Y esto es lo que dice Larreta con respecto a las medidas que va a tomar. Y atención al número que dice, porque ya dio algunas definiciones cuando estuvo en un foro de empresarios el año pasado en el Yao Yao, y dijo, el próximo gobierno no tiene 100 días, tiene 100 horas. Y ahora, no solo que, en este caso, no es que pone una cuestión de tiempo, sino que da precisiones sobre la cantidad. A mí a veces me preguntan, bueno, si sos presidente, ¿cuáles son las 3 primeras medidas? ¿Sabes qué les contesto? 300 hay que tomar, 1000 primeras, no hay 3. Si vos tomás solamente 3 primeras, fracasás. Tenés que tomar 1000 medidas, que el día que llegaste es tarde, tenés que tenerlas trabajadas antes, preparadas antes, redactadas antes. Bien, 1000 medidas que uno imagina, además que dice preparadas antes y redactadas antes. Uno imagina que muchas medidas tienen que ver con la política laboral, con lo fiscal, con lo previsional. Están claramente anunciando que vienen con un programa más de shock, si se quiere. Sí, claramente, de hecho el propio... Digo, la verdad es que, digamos, la respuesta que da Larreta, que viene dándola, o viene dando, no tiene contenidos muy precisos, ¿no? Elude los contenidos. Ahora, lo que sí está claro es que Larreta también firmó el famoso comunicado hablando sobre la bomba del endeudamiento interno, que tiene que ver con el objetivo que tiene buena parte de la experiencia de Juntos para el Cambio y de buena parte de sus economistas, que suponen, que esperan resolver la problemática de los distintos dólares que tenemos hoy en la Argentina con una fuerte devaluación que prácticamente unifica el mercado cambiario con un dólar muchísimo más alto. Esa decisión que obviamente implicaría un costo político y social realmente infernal por el tipo de ajuste que implicaría, es la que en todo caso quieren que se produzca en el trayecto de aquí a las elecciones, de manera tal de que no sean ellos los que tengan que pagar ese costo, y por eso asustan con el tema del endeudamiento interno, a los efectos de tratar de garantizar que sus socios en el terreno del poder económico no sigan financiando al Estado argentino y obliguen a que se induzca una crisis económica y política que saque de la cancha prácticamente electoral al Frente de Todos y al mismo tiempo les limpie el terreno para la política que quieren. Y la aplicar. última pregunta, ¿qué posibilidades hay que ocurra eso? Ese escenario de caos para aplicar una política de shock. Mirá, lamentablemente por las imprevisiones que tuvo la política del Frente de Todos, obviamente estamos corriendo siempre en una delgada línea cercana al abismo, pero la verdad es que no hay razones económicas para que en todo caso eso ocurra, porque la verdad que el endeudamiento interno que tiene el Estado argentino, prácticamente el 60%, es con organismos propios del Estado, Banco Central, Banco Nación,
Fondo de Garantía y otras instituciones, y al mismo tiempo tampoco es que la tasa a la cual está comprometida esa deuda sea muy significativa. Simplemente es una tasa asociada con los niveles de inflación vigente, no son tasas de interés reales positivas muy grandes. Así que en ese sentido, técnicamente no habría ninguna razón. En todo caso, eso tendría que ver con una decisión política y alguna opción por parte del poder de tratar de desestabilizar al gobierno, pero no porque técnicamente tuviera que ocurrir. No hay razones desde el punto de vista técnico para que eso ocurra. Claudio, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias por llamarme. Un abrazo muy grande. Claudio Lozano es economista, quien fuera director del Banco Nación y es candidato a presidente por Unidad Popular.